El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Muchos padres de familia hoy se preguntan si hay alguna relación entre los videojuegos violentos y tener conductas violentas. Bueno, hay un sinnúmero de investigaciones que en este momento se cursan. Hemos sabido de noticias aterradoras donde un joven, por ejemplo, después de haber estado viendo un videojuego violento, asesinó a sus padres. ¿Sería el juego o sería la razón en que le quitaron el internet en el momento que él quería continuar? Pero había desesperanza de parte de los padres porque era una conducta reiterativa. Muchos incidentes o accidentes y asesinatos de esta índole han ocurrido luego de que las personas tienen muchísima interacción con los videojuegos violentos. Sin embargo, no es tan fácil establecer cuál es el umbral que existe como causa de ver los videojuegos y tener las conductas violentas. Sin embargo, podemos decir que hay otros factores muy importantes, que es una conclusión que toman las investigaciones, que no solamente inciden en ver los videojuegos, sino que alrededor de la persona existen otras causas muy importantes que no estamos atendiendo. Sin embargo, la salud mental de las personas sí está siendo afectada. Vamos a ver esos factores que de un momento a otro nos pueden generar una muy buena explicación. La Asociación Americana de Psicología, quien faculta y recibe y avala todas estas investigaciones, desde el 2015 más o menos se sacó una conclusión en donde se mencionaba que no había una relación directa entre estar jugando estos videojuegos violentos y tener una respuesta violenta contra otra persona. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que aumentan las conductas agresivas. Sí, porque realmente hay imitación de actitudes, de posturas y de formas de solucionar los problemas. Entonces sí está relacionado con las conductas agresivas. Sin embargo, depende también, por ejemplo, del contexto social. Si hay una persona que vive en un contexto que es muy agresivo, donde realmente para hacer muchas cosas se puede dañar a la otra persona, obviamente que si se está aumentando la agresividad por este lado y adicionalmente en el contexto social se vale y se valida estar agrediendo a las personas, pues podemos llegar al momento de quizá quitarle la vida a una persona. O sea, una cosa puede llevar a la otra, y esto es lo que valida la Asociación Americana de Psicología, porque también hay muchos juegos presenciales, o sea, físicos, de contacto físico, donde las personas están, entre comillas, teniendo ese contacto y quizá como una agresión que aceptada, el empujón, la tensión de pronto de ver al otro contrincante como que a punta de fuerza yo le tengo que ganar. Quizá hay algunas cosas en el fútbol, en el rugby, en tantos otros juegos que pudieran tener una relación directa, pero que se ha hecho en las investigaciones, también luego de la persona haber jugado por lo menos 2 horas, se identifica que la persona no tiene agresión con los otros. Así que es el contexto social, realmente la crianza como contexto social, desde la crianza hasta todo el contexto de la calle, donde hace entender a las personas que esos aprendizajes sí pueden ser potenciados con la vista o con la interacción permanente de los videojuegos violentos. Así que esta aparición de conductas es de observación y, por supuesto, lo que siempre decimos, desde casa hay que atenderlos. Miremos entonces qué se entiende primero por esos videojuegos violentos, qué contenidos tienen. Videojuegos violentos. Está claro que los títulos de guerra y tiroteos como Call of Duty tienen un componente violento innegable,
pero también hay otros videojuegos más abiertos como cualquiera de la saga GTA, en la cual reproducen conductas de racismo, el sexo explícito u otros contenidos que deberían llevar control de edad. La Asociación Americana de Psicología reconoce que existen vínculos entre los videojuegos violentos y los resultados agresivos como gritar y empujar. En el caso de videojuegos que no contienen una violencia explícita, estos comportamientos podrían ser tan entendibles como aquellos que se pueden dar después de, por ejemplo, un partido de fútbol. Existe una relación entre ciertos videojuegos y estas conductas, pero no lo suficiente como para establecer una relación causa-efecto directa. Pero entonces, ¿los videojuegos generan o no conductas violentas? Hasta cierto punto. Lo que podemos decir es que tras muchas investigaciones últimas, 4 importantes en el 2019, se pudo concluir que no está directamente relacionado con estar visualizando los juegos violentos. Bueno, yo diría que hay cosas importantes y variables importantes como la crianza. Si hay una crianza que faculta la violencia, pues se faculta también y se valida lo que pueda estar pasando en los juegos. Adicionalmente, cuando los chicos miran los juegos, entonces también nosotros tenemos que estar educando sobre eso es un juego, hasta qué tanto puede soportar tu cerebro. No podemos olvidarlo, que nuestros niños tienen un cerebro inmaduro para entender y comprender lo que están observando. Inclusive los más pequeños no saben si es una realidad o no. Yo he recibido pequeños donde solamente por hablarse del término muerte, los chicos están generando estrés o ataques de pánico o despertares nocturnos con terror, porque no comprenden lo que vieron en un videojuego sencillito de niños. Así que la educación que nosotros damos en ese momento es muy válida e importante para que ellos puedan procesar la información y no tenga ese efecto directo que realmente pues no existe, pero sí la educación y el contexto, como les mencionaba. Revisemos entonces qué es o cuál es la mayor conclusión entre esos videojuegos y la violencia. ¿Por qué no se puede concluir como tal esta relación de videojuegos violentos y violencia? Cabe esperar, por tanto, que las conductas violentas presentadas en ciertos niños y jóvenes son explicadas a partir de muchos otros factores. Esta es la conclusión a la que también llegó un estudio publicado centrado en niños entre 8 y 18 años que juegan el videojuego Call of Duty. Aunque algunos padres aseguran que sus hijos tenían más tendencias a romper cosas después de jugar, no parece que esto tenga una relación directa con la violencia. Según la autora principal del estudio, esto puede indicar que este tipo de videojuegos dejan a los niños más agitados, pero no necesariamente que inciten a la violencia. Al fin y al cabo, los sujetos no se mostraron más agresivos con otras personas. Como existe, digamos, una dificultad para poder medir esas variables que nos establezcan si hay violencia directa o no al estar observando los videojuegos, entonces lo que no podemos olvidar, atención, es esa historia familiar y esa historia sociocultural en cuanto a cómo validamos la violencia, porque un niño puede jugar con un arma de juguete y no tener ninguna conducta violenta, y permitírsele y enseñarle que eso es un juego, y bueno, todo está en esa madurez cognitiva de nuestros pequeños y lo que nosotros enseñemos. Lo cierto es que el contenido que nuestros chicos estén consumiendo de esa tecnología siempre debe ser supervisado, entendido y controlado por los padres de familia. Y con ella pues también podemos explotar muchos aspectos positivos, porque también hay beneficios de los videojuegos o de los contenidos que están en diferentes plataformas que les ayudan a potenciar la parte cognitiva, y la vamos a ver en un próximo programa donde veremos entonces cuáles son los beneficios de estar interactuando y hasta qué punto los podemos permitir. Bienvenidos a mi consultorio. Gratitud a la Hostal La Serrana por permitirnos estar aquí.